he encontrado un artículo en internet cuyo autor o autora os dejaré al final del vídeo, así como un link en la descripción para que podáis acceder al artículo íntegro en internet y así poder disfrutar de su lectura. Y este artículo es el que vamos a comentar hoy. Son los 11 principios de la propaganda feminista. Vamos a ver si estos principios definen realmente al feminismo y a todo este acto propagandístico que tienen, ¿no? Empezamos con el primero y el segundo. El primer principio es el principio de simplificación y del enemigo único. Consiste en adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo, y el segundo principio es el principio del método de contagio, que consiste en reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Bien, si consultamos el Wikiportal del feminismo, vemos que el feminismo se define como un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres. Parece que en un principio lo cumplen bastante bien, ¿no? Individualizan al adversario en un único enemigo, los varones, y básicamente adoptan una única idea, un único símbolo, que es la idea del feminismo y el símbolo pues que podemos observar tanto aquí como en todas las imágenes de internet. Si además buscamos el machismo y su definición, encontramos que el machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer. Para referirse a tal negación del sujeto, existen diversas variantes, como por ejemplo las estructuras familiares patriarcales, es decir, las de dominación masculina, las sexuales, que son promoción de la inferioridad de la sexualidad femenina como sujeto pasivo o negación del deseo femenino, o económicas como infravaloración de la actividad laboral. Sí, vemos que efectivamente constituyen al adversario, ¿no? Al hombre, en una suma individualizada de un conjunto de ideas que ellas dicen que están presentes, ¿no? En la sociedad. Si continuamos con el artículo, el tercer principio, llamado el principio de la transposición, consiste en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Bien, de todos es sabido que las feministas siempre acusan a los hombres de ser unos asesinos en potencia simple y llanamente por el hecho de ser hombres, y que el número de asesinatos de hombres hacia mujeres es siempre elevado. Sin embargo, ninguna de ellas hace eco de la violencia de género feminista, como el caso de este artículo. 9 varones asesinados en 2017 que el gobierno no reconoce. Una sola mujer asesinada es demasiado, escribió Mariano Rajoy con motivo de la eliminación de la violencia de género el pasado 25 de noviembre de 2017. No podemos estar más de acuerdo. Las 46 mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de varones es una tragedia y una lacra que es preciso combatir y eliminar. En eso estaremos todos de acuerdo. Ningún tipo de asesinato será jamás justificado. Sin embargo, si continuamos leyendo, pero creeríamos en la sinceridad del presidente si dijera lo mismo de los varones asesinados por mujeres, porque para el gobierno, un solo hombre asesinado no es que sea demasiado, es que ni siquiera existe. No aparecen registrados ni en el Ministerio de Sanidad ni en la Fiscalía. Son víctimas de segunda. Y aquí, efectivamente, es donde podemos ver que la violencia para las feministas sí tiene género y es simple y llanamente desde el hombre hacia la mujer, cuando realmente la violencia no tiene género. Por otra parte, en lo referente a si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan, tenemos el caso del artículo del periódico que reza así: la manada admite que la víctima no dio su consentimiento a tener sexo. En ningún momento ella dijo no, en ningún momento se negó, en ningún momento ella se sintió incómoda. Este argumento, aceptado ya por todos actualmente en pleno 2018, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe y todo el mundo acepta que fue así, incluso la propia denunciante. Los otros 4 acusados también han declarado que nunca forzaron a la joven y han reconocido que no hubo por parte de ella permiso expreso. Es decir, que la situación a la que hemos llegado y que las feministas no soportan y no pueden aceptar es que ella no dijo sí, pero tampoco dijo no. Es decir, la situación no es ni blanca ni negra, es un punto gris sobre el que hay que discernir y parece ser que a las feministas solo les interesa un resultado concreto y no el resultado honesto que haga justicia a la verdad. ¿Cómo podemos percibir esto? Pues a raíz de este artículo, este error que se cometió, las feministas responden con un nuevo artículo en el HuffPost con el hashtag solo si es sí. Podemos ver que ante la tesitura de no poder negar
que la chica no se negó, valga la redundancia, entonces han creado ahora un nuevo movimiento y una nueva ideología que consiste en que solamente si la chica dice sí, es consentido. Si la chica no dice sí expresamente, se considerará una violación negligente. Bueno, como no han podido negar que la chica no se negó, tenemos este nuevo argumento. Cada vez vamos a estar más maniatados. Si continuamos leyendo el artículo, tenemos el punto 4, que es el principio de la exageración y de la desfiguración, convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Bueno, la verdad es que esto es bastante sencillo de encontrar por internet. En el caso de sopitas.com, una página web, vemos hashtag mi primer acoso, mujeres comparten sus desgarradoras historias de acoso. Y vemos una imagen claramente perturbadora de una chica aparentemente frágil, inocente, con una mano pervertida encima de su hombro y ella pues con una cara, con una sensación de malestar. Podemos leer tweets como el caso de me conocen como Lua @luciérnaga, mi primer acoso, nunca lo había contado. Una amiga y yo estábamos caminando hacia mi casa, ya estaba oscureciendo y teníamos que pasar por una calle que aunque está iluminada, no había gente caminando por ahí. Hasta que vimos que un señor nos empezó a seguir y nos gritó mamacitas y otras cosas. Tuvimos que correr. Afortunadamente, el señor no nos siguió. Teníamos 17 años. Cuidado, cuidado, no vayamos a exagerarlo. En el caso de Carol Tobal, @CarolTopB, dice, un hombre de unos 40 años iba en bicicleta y me levantó la falda del colegio, me mira y me dice mamasita. Tenía 12 años. Después me daba miedo salir sola a la calle, sufría cuando tenía que ir a la tienda. Yo no sé qué pasa con la palabra mamasita, pero aparentemente todos los hombres violadores en potencia nos gusta la palabra mamasita. En fin, de nuevo, no vayamos a exagerar las cosas. En el caso de Nainori @InoraF1, ¿te incomoda que te cuente cómo me acosaron? Imagínate cómo me siento yo. Hashtag mi primer acoso. Aquí ya directamente ni se molestan en exagerarlo, simple y llanamente desfiguran el mensaje, intentando crear una situación en la que solo ellas tengan la razón y tú siempre te vayas a equivocar. En el caso de Mevilón, @Demelpalmer, dice, me encantaría poder acordarme cuál fue hashtag mi primer acoso, pero no me acuerdo porque los anulé todos echándome la culpa. Exageración y victimismo por todas partes. En el caso del quinto y sexto principio, ambos van juntos y muy de la mano. El quinto principio es el principio de la vulgarización, que consiste en que toda la propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Mientras que el sexto principio, el principio de orquestación, consiste en que la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. ¿Os suena esto? Bien. En el caso del artículo del ABC, como podemos leer las frases feministas que han inundado las redes y las calles este 8 de marzo de 2018, encontramos lemas muy repetidos y muy sencillos de entender como sin nosotras se para el mundo. Un secreto. Si los hombres dejan de ir a trabajar, también se para el mundo. Términos también muy conocidos como por ejemplo techo de cristal. Otros términos como vivas, libres, únicas, gritamos por las que no pueden hablar, o yo elijo cómo me he visto y no con quién me he desvisto, es decir, ideas sencillas que todas puedan entender y que todas puedan compartir y que sean sencillas de repetir. Si continuamos, podemos, por ejemplo, encontrar lemas también muy repetidos y muy sencillos como machete al machote, u otros menos conocidos, pero también con terminología mucho más repetida, como en el caso de Barbija puta. Si nadie duda de que el racismo genera violencia y causa asesinatos de negros, ¿por qué cuesta tanto entender que el heteropatriarcado genera homofobia y misoginia? Heteropatriarcado, homofobia, misoginia, palabras repetidas una y otra vez, sencillas de entender, hasta que simple y llanamente nos calen en el inconsciente. Si continuamos leyendo en el artículo de El País, vocabulario feminista que ya todos deberíamos dominar en el 2017, escrito por Clara Ferrero. Bueno, aquí ya directamente nos lo ponen muy sencillo y nos hacen un diccionario o un glosario de los términos más importantes que debemos repetir sin parar, sin fisuras ni dudas, para que a todo el mundo le entre ese mensaje tan sencillo para el cual no se requiere un esfuerzo mental nada grande.
Podemos encontrar entonces términos que seguro todos conocemos como cultura de la violación, como la cosificación, como micromachismos, como empoderamiento, como femicidio o feminicidio, como heteropatriarcado, como androcentrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, términos sencillos repetidos hasta la saciedad para que todos los conozcan. Bien, si continuamos con el séptimo principio, el llamado principio de renovación, este consiste en que hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público ya está interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Un ejemplo de esto lo podemos ver en hashtags tales como hashtag somos jefas, hashtag yo doy la teta, el tema de la polémica del burkini que se prohibió su uso y abrió el debate, a continuación surgió el hashtag viajo sola. Es decir, cada vez han ido metiendo un tema nuevo y cada vez han ido metiendo una polémica nueva a fin de ir sacando nuevos temas de conversación. Otro ejemplo es el artículo que podemos leer en esta página web sobre por qué el feminismo se ha puesto de moda. Y reza así: hemos tardado algo de tiempo en saber si esto era una buena o una mala noticia. Pero al final, el mensaje feminista en la ropa y los complementos ha bajado al low cost, y muchas chicas quieren llevar esos mensajes. Que puede que no sepan muy bien lo que significan, de acuerdo, ya habrá tiempo de aprenderlo. Lo verdaderamente importante es que decir yo soy feminista ha pasado a ser motivo de orgullo. Aparte, continuamos. ¿Por qué invaden las campañas de publicidad? ¿Aprovechando el tirón en beneficio propio? Pues sí, probablemente, pero el mensaje llega al gran público y eso es lo que importa. Aquí vemos cómo, al final, las feministas, lo único que les importa es ese principio de renovación e ir introduciendo cada vez nuevos temas a través de distintos medios, en este caso el de la publicidad. Y, en el caso anterior, a través de la ropa, sin importar si el mensaje cala. Lo único que importa es que se repita, como ya veíamos en los otros principios anteriores. Si continuamos leyendo, vemos que el movimiento body positive no deja de crecer. ¿Por qué? Porque si hasta Gigi Hadid puede salir sin depilar en una sesión de fotos, ¿qué nos esperará en los próximos meses? De nuevo, otro tema más, el tema de la depilación. Y continuaremos también con otros ejemplos, como por ejemplo el tema de la obesidad, que es belleza, según algunas feministas. También, si continuamos leyendo, vemos que no ha habido nadie más importante en este año que las mujeres que han roto su silencio. Y si leemos, reza: o eso es lo que piensa, al menos la revista Time, que ha nombrado Persona del Año. Abren la puerta a que mujeres anónimas puedan seguir su camino de denuncia. Bueno, si nos tenemos que basar en lo que la revista Time afirma y si nos tenemos que basar en la persona del año nominada por la revista Time, no olvidemos que fue precisamente Adolf Hitler en 1937 nombrado en la revista Time como hombre del año. Así que la moraleja de la historia es que los medios de comunicación principales no siempre son confiables. Además, si continuamos leyendo este artículo, podemos encontrar por qué nunca ha habido tanto protagonismo femenino en el cine y la televisión. Reza: solo tenemos que abrir Netflix o mirar la cartelera del cine para comprobarlo. Efectivamente, no solo han ido apareciendo nuevos hashtags y nuevas consignas, sino que además han logrado introducirse en los medios de comunicación y en el cine para poder influenciar más a las masas. Continuando con el octavo principio, este está ligado al noveno, siendo el octavo el principio de la verosimilitud, que consiste en construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias, mientras que el noveno principio, el llamado el de la silenciación, consiste en acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Un ejemplo de ambos principios es el caso de la violencia contra hombres, que es una violencia más silenciosa. Como vemos en este artículo, en 2015 el INEGI registró 20.762 muertes por homicidio en el país, de las cuales 18.293 fueron de hombres y 2.383 de mujeres. Si continuamos leyendo en este artículo, entre los principales motivos por los cuales los hombres no denuncian y por ende siguen estando silenciados son 4: sentirse avergonzado, dificultad para ser creído por las autoridades, negación del problema y el caso de algunos hombres homosexuales. Por otra parte, ejemplos de esta silenciación los podemos encontrar en el artículo de El Mundo: Cristina Somers, la tercera ola del feminismo se construye con mentiras. ¿Quién ha oído hablar de Cristina Somers? Esta académica y filósofa se ha empeñado en los últimos años en explicar por qué el feminismo se ha convertido en una palabra que disgusta a muchas mujeres, una voz que por desgracia ha sido acallada.
Después de formarse en algunos de los centros académicos más progresistas del país, ahora critica el pensamiento único que existe en los departamentos de estudios de género en los campus universitarios, por los que se ha convertido en persona non grata en muchos de ellos. Como podemos ver, cuando a las feminazis o a las feministas, como a ellas les gusta llamarse, no les convence el mensaje que escuchan o en su defecto este mensaje les contradice, no tienen ningún problema en negarlo, acallarlo y ningunearlo. Si continuamos leyendo en esta entrevista, vemos que hay una pregunta que dice así: el otro día en las redes tuvieron que sacar una etiqueta ¿por qué soy feminista? Algo impensable hace 30 años. ¿Por qué muchas mujeres ahora se niegan a identificarse con esa palabra? A lo que la mujer responde, porque el término se asocia ahora con el enfado, la falta de humor y el ánimo de venganza contra los hombres. ¿Está justificado? Pues no creo. Hay muchos estilos de feminismo y no todos implican esa actitud de revancha hacia los hombres. Desgraciadamente, ese estilo de feminismo feroz es muy poderoso en los medios y en las universidades. Si continuamos, otra pregunta dice así: ¿cuándo pasó el feminismo de luchar por la igualdad de derechos y libertades a pensar que las mujeres casi nacen todas como víctimas potenciales de los hombres? Ella responde: el feminismo de hoy es de lamento, se empezó a forjar en los 90, la causa noble de la emancipación de la mujer se transformó en victimismo. ¿Cómo pasó? Le echo mucho la culpa a una mezcla desafortunada de teorías de la conspiración sobre un patriarcado fantasma y la propaganda. Desde hace años he mirado con cuidado estadísticas sobre mujeres y violencia, depresión, desórdenes alimenticios, igualdad salarial y educación. Lo que he encontrado es información engañosa. La tercera ola del feminismo se construye con mentiras e hipérboles. Por ejemplo, la desigualdad salarial. Si las mujeres ganan menos que los hombres, pero es porque estudian distintas carreras, trabajan en distintos campos y menos horas. Cuando controlas todos estos factores, la diferencia casi desaparece, pero eso no se dice en los libros de estudio de género. Si continuamos además con más preguntas, podemos encontrar esta que dice así: ¿qué es el feminismo de género explicado a los lectores no iniciados? Y aquí viene el verdadero quid de la cuestión. Es una escuela de feminismo de línea dura que ve a las mujeres, incluso en Occidente, como cautivas de un sistema de injusticia y de opresión. Según esta teoría, cada logro humano en realidad lleva el sello del patriarcado: literatura, filosofía, ciencia, música o lenguaje. No es suficiente con cambiar leyes o tradiciones, el sistema entero tiene que ser desmantelado. El feminismo de género salió de la política radical de los 60 y estuvo muy marcado por la filosofía marxista y de Marcuse, Frantz Fanon y Michel Foucault. Yo, sin embargo, me considero una propagadora del feminismo de igualdad, que lucha por la igualdad moral, social, legal de hombres y mujeres, por la libertad de mujeres y hombres para emplear su estatus de igualdad en intentar ser felices como ellos quieran. Su origen es la Ilustración. Dicho claro, el feminismo de la libertad quiere para las mujeres lo que para todos: dignidad, oportunidad y libertad personal. No está en guerra con feminidad y masculinidad, y no ve a los hombres y a las mujeres como tribus opuestas. No está en sus tablas sagradas las teorías de la opresión universal del patriarcado y los males inherentes al capitalismo. Os dejo el resto del artículo en fuentes para que lo disfrutéis. Si continuamos con el 10º principio del artículo, este es el principio de la transfusión. Este dice así: por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea de una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Bien, como podemos leer en este artículo, nuestras madres y abuelas lucharon por la igualdad de derechos. Nosotras luchamos por la igualdad real y efectiva, que aún queda lejos. Sigamos trabajando juntas por un futuro igualitario y libre de machismo, desde un feminismo plural e inclusivo. Bien, estos argumentos la verdad es que arraigan en una actitud muy primitiva, ¿no? En la actitud primitiva del nosotros contra ellos, de oprimidos y opresores, ¿no? Si continuamos leyendo en este artículo de 20 minutos, vemos que mujeres libres en territorios libres. Somos las que reproducen la vida, el trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden. Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. Una actitud más primitiva que esta no se me puede ocurrir. Este artículo apela a los sentimientos más profundos de todo individuo, ya sea hombre o mujer. Son los sentimientos antes mencionados de sentirnos oprimidos, de sentir que alguien nos quiere atacar por ser como somos o por ser quienes somos. En el caso del 11º y último principio del artículo, el llamado principio de la unanimidad, este consiste en llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad. Quiero decirte que yo sí te creo, que el mundo está contigo y con todas aquellas que en su día sufrimos el machismo en nuestras carnes, los abusos, las vejaciones.
quiero decirte que no estás sola, que te acompañamos en la lucha, una manada de lobas que pelean por el respeto y la igualdad. Bien, un claro ejemplo de esto podemos encontrarlo en este artículo anteriormente mencionado de 20 minutos, en el que si continuamos leyendo un poquito más abajo, encontramos estas joyitas. Nuestra identidad es múltiple, somos diversas, somos las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos todas. Es decir, han conseguido crear una impresión de unanimidad, no solo a través de estas consignas, sino a través de los hashtags también anteriormente mencionados. Además, como podemos encontrar en este artículo del periódico, las redes sociales como motor del feminismo, como los hashtags unifican el discurso de las mujeres. Ni hecho aposta. Han empleado las palabras adecuadas, unificar el discurso de las mujeres. Si leemos en este artículo encontramos que la red es un elemento esencial de empoderamiento colectivo, un mecanismo de identificación que une necesidades. En esta línea, el feminismo ha utilizado en los últimos meses 3 hashtags potentes que han mostrado la necesidad de millones de mujeres de compartir su relato públicamente. Han conseguido crear la sensación de que una feminista piensa como todo el mundo piensa, lo cual no es cierto. Si continuamos leyendo, hemos tenido un desembarco enorme de chicas feministas, de mujeres que han aprendido a optimizar sus perfiles. Antes nos estábamos movilizando en entornos muy locales, y estas redes nos han permitido sumar estrategias, compartir lo que estamos haciendo en una pequeña ciudad y darnos cuenta de que las mujeres que están en Buenos Aires o Helsinki están exigiendo cosas similares, un sentimiento de unidad, un único movimiento, la nueva tercera ola del feminismo. Además, si continuamos leyendo, en este apartado de este artículo, una etiqueta para sumar, cuando tenemos conciencia de género, trabajamos de forma contraria al sistema patriarcal. Sumamos, dice Isabel Mastrodomenico. Te reconoces en la otra persona y te manifiestas conjuntamente. La conciencia de clase existe hasta que la borras. La conciencia de género directamente no existía. Acaban de admitir que esto es una nueva ideología que ellas están creando y que están intentando imponernos a través de la repetición sistemática de todas estas consignas, tanto si son ciertas como si no, tanto si se entiende el mensaje como si no, eso no importa, lo único que importa es que se repita y se diga, porque una mentira repetida 1000 veces se convertirá en una verdad. Pero bueno, continuamos leyendo. Hablamos de palabras claves que se terminan por convertir en símbolos y que facilitan el reconocimiento de las vivencias de otras mujeres. Desde el hartazgo, la rabia, el dolor, funcionan. Pero también desde la alegría. Ha sido muy empoderante poder decir en voz alta todo aquello sobre lo que estamos pensando. Efectivamente, es muy empoderante poder salir a la plaza del pueblo a poder gritar todos tus pensamientos, retrógrados o no retrógrados, y sentir que todo el mundo no solo te hace caso, sino que te repite y te grita alabanzas. Creo que todos estamos viendo el camino por el que nos está conduciendo toda esta manera de pensar, toda esta retórica y toda esta suerte de ideas no muy claras, pero muy repetidas. He querido dejar el mejor apartado de este artículo para el final, pero sinceramente os recomiendo que le echéis un ojo, lo dejo también en el apartado de descripción en fuentes, que dice así: ¿cómo trasladar el relato a la política? Señores, aquí está la demostración. Directamente, si bien aún no nos había quedado claro, aquí lo están admitiendo. Están llevando el movimiento feminista a la política y nos van a intentar convertir a todos. Ángela Rodríguez, diputada de Podemos en el Congreso, explica que el seguimiento de estas etiquetas no se hace tanto como diputadas, sino como feministas en las instituciones, entre otras cosas, porque muchas veces lo vivimos como mujeres en primera persona. Yo he publicado tweets con todos estos hashtags sin ir más lejos. Efectivamente, la política se está adueñando de este movimiento, o más bien este movimiento se está adueñando de la política, y el primer paso es adueñarse de la política, el segundo de las leyes. Sorpresa, ya lo han hecho. Creo que no queda mucho más que añadir en este pequeño artículo que hemos leído de los 11 principios de la propaganda feminista. Como ya os había mencionado anteriormente, voy a dejar el autor o la autora de este artículo aquí. Lo único que ocurre es que quizá os sorprenda quién escribió este artículo, pues se trata ni nada más ni nada menos que de Joseph Goebbels, quien determinó que estos 11 principios eran los más importantes para mantener en su propaganda del nacionalsocialismo. Y como vemos, las feministas, a las que ahora ya podemos llamar con total seguridad y libertad feminazis, se han empeñado no solo en copiar, sino en imitar a la pura perfección.
En fin, poco más que añadir a este escueto vídeo, que espero que os haya gustado. Al final del vídeo os dejo un pequeño obsequio para que podáis compartir con todos vuestros aliados y aliadas feministas, que espero que les guste y, si llega a darse el caso, que les ayude a abrir los ojos. Por mi parte, poco más que añadir. Nos vemos fuera de la caverna. Prócenas. Nuestro símbolo durante años se ha hecho realidad. El símbolo de unificación de todas las mujeres del mundo se ha convertido en el símbolo de nuestra tercera ola y por lo tanto se ha convertido en el estándar de la población mundial. El bien más preciado que tenemos en el mundo es nuestra propia identidad y por esta identidad y por su bienestar vamos a luchar y pelear y nunca ceder, nunca cansarnos, nunca perder el valor y nunca perder la fe. Hermana, yo sí te creo. Jahrelang als Traumbild vorschwebte, ist Wirklichkeit geworden. Das Symbol der Klasseneinigung des deutschen Volkes ist das Symbol des neuen Reiches geworden und damit Panier des deutschen Volkes.